El proceso de la reforma liberal ha sido asociado principalmente con la figura de Benito Juárez. Sin embargo, hubo otros personajes clave que, con sus ideas y su trabajo, contribuyeron de manera significativa a consolidar la República y a la creación de un Estado laico en México. Uno de ellos fue Melchor Ocampo. Ideólogo liberal y científico, Ocampo fue coautor de las leyes de reforma, gobernador de Michoacán, diputado constituyente en 1842 y 1857 y defensor del Estado laico, la libertad de cultos y la justicia social. Considerado como el filósofo de la reforma liberal por la doctora Patricia Galeana, Melchor Ocampo es un visionario digno de tener un lugar destacado dentro de nuestra memoria histórica. Melchor Ocampo es un personaje poco conocido y quienes lo conocen debaten mucho sobre sus acciones. Un hombre brillante que era un científico. Fue huérfano, no se sabe realmente quiénes fueron sus padres. Lo adoptó una rica hacendada, Francisca Javiera Tapia. Ocampo va a heredar todas las propiedades de doña Francisca Javiera y esto le va a permitir estudiar, viajar a Europa. Estudió leyes, pero en realidad lo que le gustaba era la ciencia. Hizo estudios de la trayectoria de los cometas, también hizo un sistema para riego e incluso inventó una vacuna para la rabia. Se caracterizó por sus acciones en pro de la población de Marabatío, Michoacán, su ciudad natal. Cedió las propiedades que había heredado para que se hiciera un hospital, un hospicio, una escuela e incluso mejoró la cárcel. Ocampo ingresó a la vida pública cuando fue electo diputado por el estado de Michoacán para el constituyente de 1842. Todo esto le hizo gozar gran reconocimiento por la población y fue electo gobernador de Michoacán. Esto sucedió en 46, justo cuando está entrando el ejército invasor de Estados Unidos para arrebatarle al país más de la mitad de su territorio. Y en esas condiciones, Ocampo lo primero que hace es reducir su salario y el de todos los funcionarios, todos los gastos que se pueden disminuir para darle recursos al gobierno federal y que pueda enfrentar la invasión. Pero el ejército estadounidense tomó la Ciudad de México y después de 11 meses de ocupación se tuvo que empezar a negociar la paz. Hubo que trasladar al gobierno de México a Querétaro y hasta allá fue Ocampo para evitar que se firmara un tratado de paz. Él estaba absolutamente convencido de que si se organizaba el país en guerra de guerrillas, iba a desgastar al ejército estadounidense y este tendría que retirarse sin conseguir su objetivo, que fue lo que se hizo en contra de la intervención francesa. En ese momento no le hicieron caso a Ocampo, no había las condiciones para que se organizara este régimen de guerrillas, no había cohesión nacional. Su idea no prosperó y Ocampo renunció, pero en 1850 el presidente José Joaquín Herrera lo nombró ministro de Hacienda.
151 años después, la figura de Melchor Ocampo iba a ser repentinamente traída al discurso gubernamental del siglo XXI. En abril de 2001, época del gobierno de Vicente Fox, el grupo parlamentario del PRI propuso que, en el muro de honor del Congreso, junto al nombre de Ocampo, se añadiera la frase: «Es hablándonos, no matándonos, como habremos de entendernos». Palabras pronunciadas por él en 1858 para llamar a la armonía en México. Los legisladores pidieron esta inclusión cuando los miembros de la Comisión de Concordia y Pacificación, COCOPA, quedaron inconformes por la respuesta que recibieron a su proyecto de reforma constitucional sobre derechos y culturas indígenas. Aquella propuesta se elaboró para poner fin al conflicto armado entre el EZLN y el gobierno federal, iniciado en 1994. La reforma constitucional aprobada por los legisladores era diferente a la presentada por la COCOPA, pues en ella se limitaba la autonomía y los derechos de las comunidades originarias. La dirigencia del EZLN tomó esto como una traición del autodenominado Gobierno del Cambio del PAN. Y aunque los zapatistas no recurrieron de nuevo a la violencia, cerraron cualquier negociación con el gobierno federal durante el resto del sexenio de Fox. Y la iniciativa de los priistas de incluir las palabras de Ocampo en el muro del Congreso no se llevó a cabo. Volviendo a 1850, cuando Melchor Ocampo quedó a cargo del Ministerio de Hacienda, se encontró con una situación dramática. El país había nacido en bancarrota, tras 11 años de guerra de independencia, una inestabilidad política en todos estos años, de motines, el acoso internacional, 15 años de amenaza de reconquista, el bloqueo de los franceses al puerto de Veracruz en 1938 y luego la guerra de conquista territorial que Estados Unidos infligió a México, quitándole más de la mitad de su territorio. Ante esta situación dramática, Ocampo propone que se decrete una moratoria, la suspensión de pago de la deuda pública exterior. Pero Herrera no toma en cuenta la iniciativa. Ocampo renuncia y vuelve a ser gobernador de Michoacán. Pero en 1853, el panorama cambia para él, cuando regresa Antonio López de Santa Anna, quien entró y salió del poder 11 veces durante 8 periodos presidenciales. Y desde luego se dedica a perseguir a todos los que se habían opuesto a sus políticas y a su gobierno. Entre ellos va a mandar a Juárez a San Juan de Ulúa y al exilio, y otro tanto hace con Ocampo. Y allá en el exilio, en Nueva Orleans, se reúne este grupo de liberales que van a organizarse para acabar de una vez por todas con este caudillo militar sin ideología que había contribuido a la inestabilidad política del país y a este militarismo que impedía que se estableciera un gobierno civil. Aquel grupo de liberales se entera de que ya se está dando una insurrección en el sur. La revolución de Ayutla. El cacique sureño, Juan Álvarez, se levanta en armas. Entonces, Juárez, que estaba con todos los exilados, va a convencerlos, incluido a Ocampo, de que hay que aprovechar este movimiento de Ayutla y convertirlo en nacional para sacar a Santa Anna del poder. Tras la caída de Santa Anna, Juan Álvarez ocupa la presidencia en Cuernavaca y Melchor Ocampo es ministro de Asuntos Interiores. Pero sus ideas liberales hacen que muy pronto entre en conflicto con Ignacio Comonfort, uno de los principales protagonistas de la Revolución de Ayutla. Porque Comonfort era un moderado que quería que tuvieran participación en las decisiones los miembros del clero y del ejército, lo cual le pareció a Ocampo
una contradicción absoluta. Ocampo tiene una nueva confrontación cuando es electo diputado para el Congreso Constituyente de 1856-1857, pues se opone a las leyes moderadas que se dieron antes de la Constitución, como la ley de Miguel Lerdo de Tejada. Ocampo pensaba que los bienes que tenía la Iglesia no eran producto del trabajo de los clérigos, sino de las donaciones del pueblo, y que, ante la situación de bancarrota en la que estaba el erario, se podía disponer de ellos. Para él lo que procedía era la nacionalización de los bienes de la Iglesia. Sin embargo, la ley Lerdo quedó y se incorporó a la Constitución. Todo un año se discutió la Constitución de 57 y en la comisión redactora estuvo Melchor Ocampo. Apoyó a Ponciano Arriaga en medidas tan importantes como fue la ley que facultó al Estado a legislar en materia de cultos religiosos. La Iglesia condenó esta Constitución porque no establecía la intolerancia religiosa y vino la Guerra Civil. El presidente Comonfort titubeó, dio un golpe de Estado y renunció. Y Benito Juárez, por entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, ocupó la silla presidencial por ley, en plena Guerra Civil. Juárez invitó a Ocampo a ser parte de su gobierno que, tras un largo periplo, se estableció en Veracruz. Y Ocampo va a convertirse en el brazo derecho de Juárez, va a hacerse cargo tanto del Ministerio de Relaciones como del de Gobernación, el de Hacienda y hasta el de Guerra. Y van a atravesar por un momento muy difícil. El primer año de la guerra, pues todos los triunfos son para los conservadores, y en el segundo, cuando se empieza a dar un equilibrio, tienen la confirmación de que los conservadores ya han pactado la intervención francesa con Napoleón III. Ante esto, le era indispensable al gobierno constitucional liberal tener el reconocimiento de la comunidad internacional. Estados Unidos había reconocido primero al gobierno paralelo conservador, argumentando que era el que estaba establecido en la Ciudad de México. Ocampo les hizo ver que antes habían reconocido el gobierno de Álvarez, siendo que estaba en Cuernavaca, y que el gobierno interino de Juárez era un gobierno constitucional y liberal con una posición semejante a la de las instituciones de Estados Unidos. Los estadounidenses enviaron entonces a Robert McLean, quien quería cobrar por dar el reconocimiento. Quería otra vez bajar la frontera, la península de Baja California, en fin, todo lo que no habían logrado que les diera Díez de Bonilla en el Tratado de la Mesilla. Y Ocampo le hace ver que no pueden ni van a vender un solo centímetro del territorio nacional. Entonces McLean dijo, bueno, pero si ustedes son el gobierno constitucional, entonces tienen que cumplir los tratados internacionales que han firmado con Estados Unidos. Tienen que cumplir el artículo 8º del Tratado de la Mesilla. El Tratado McLean-Ocampo no implicaba más que aceptar un artículo que ya estaba vigente en aquel Tratado de la Mesilla para reglamentar el libre tránsito de las tropas estadounidenses por el Istmo de Tehuantepec, paso que tenía que ser de común acuerdo, a no ser que hubiera un ataque excepcional. Ocampo también propuso en aquel tratado que hubiera un libre comercio entre México y Estados Unidos. La última versión del Tratado McLean-Ocampo se va a hacer en Washington. Es muy interesante leer todos los debates del Senado estadounidense respecto a este tratado. McLean dice que Juárez y Ocampo no eran sobornables como Santa Anna, por ejemplo. El tratado que Ocampo firmó nunca fue ratificado por el Congreso estadounidense ni por el mexicano. Se dijo que de ninguna manera podía haber libre comercio, que el gobierno de Estados Unidos tenía la obligación de proteger a las empresas estadounidenses.
En este año de 59 se decreta por el gobierno constitucional liberal de Juárez lo que conocemos como las leyes de reforma con mayúscula, que son 4 leyes y 4 decretos. Y en su elaboración tiene una participación muy destacada Melchor Ocampo. La primera de estas leyes es la nacionalización de los bienes de la Iglesia, lo que Ocampo había propuesto cuando se opuso a la Ley Lerdo. En la justificación de toda esta legislación se señala, lo cual es incontrovertible, que la Iglesia había financiado la guerra. Entonces se nacionalizan los bienes de la Iglesia y se da la ley de matrimonio civil, en donde se separan los asuntos de la Iglesia y del Estado. Ya el matrimonio religioso no será tomado en cuenta como tal, a no ser que haya un matrimonio civil. Y él es el que escribe la epístola que se estuvo leyendo hasta casi finales del siglo XX, que evidentemente es contraria a los principios feministas que tenemos, porque dice que el hombre es el fuerte, que debe de proteger a la mujer, que es la débil. La epístola de Melchor Ocampo fue eliminada definitivamente casi 150 años después, en 2007, durante el gobierno de Felipe Calderón. La decisión de respaldar esta eliminación fue vista por algunos como un movimiento oportunista, para dar soporte a la idea de cambio que pretendía el PAN, mismo que no se vio reflejado en la vida laboral ni política. Tras eliminar la epístola, la administración de Calderón no volvió a prestar atención a la figura de Ocampo ni a su memoria. Melchor Ocampo apoyó, entre otras leyes, la de la libertad de cultos, que se proclamó en diciembre de 1860. Además, participó en la elaboración de los decretos, que significaron un cambio significativo en nuestra historia. Un antes y un después en la historia de México, porque consolida al Estado laico. Desaparece el Estado confesional. Al triunfo de la República, Ocampo pone en práctica la Ley de Delitos contra la Nación, expedida durante el gobierno de Comonfort, que será adicionada por Juárez en 1862. En base a esta legislación, se va a expulsar a quienes apoyaron la guerra al Partido Conservador. Ocampo propone además que haya una renovación del gabinete total, y él es el primero que renuncia y se regresa a su hacienda de Pomoca a hacer sus experimentos científicos. Allá estaba en junio de 1861, cuando una gavilla de conservadores lo secuestraron y se lo llevaron al general Leonardo Márquez. Fue fusilado y su cuerpo se colgó de un pirul. Esto causó una profunda consternación nacional entre los liberales y la población general. Pero el Partido Conservador aprovechó el hecho atroz para denostar al gobierno liberal y al propio Melchor Ocampo, publicando un panfleto difamatorio. Fue difundido por el periódico del siglo XIX, en donde se dice que por haber firmado el Tratado Maclean-Ocampo y por haber sido coautor de las leyes de reforma, era un monstruo, así le llama, de la revolución, igual a los de la Revolución Francesa, y merecía un castigo ejemplar, y que entonces su ejecución fue un acto de la justicia divina, nada menos. El Partido Conservador también utilizó el Tratado Maclean-Ocampo para justificar el haber pedido a Napoleón III que interviniera en nuestro país y estableciera el Segundo Imperio Mexicano, ya que México, dijeron, había sido entregado a Estados Unidos con el Tratado Maclean-Ocampo, un tratado que nunca se ratificó. Melchor Ocampo recibió diversos reconocimientos gracias a sus contribuciones para la causa liberal. Sus restos fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres en 1897
El estado de Michoacán hoy en día se conoce como Michoacán de Ocampo, mientras que en 1906 se inscribió su nombre con letras de oro en el Muro de Honor del Congreso y fue declarado como benemérito de la patria. Era un convencido de que se tenía que hacer una reforma total para acabar con las instituciones que venían desde la época colonial y que pues no habían permitido la consolidación del Estado nacional, entendido como el Estado liberal de derecho, y para esto se necesitaba someter a la Iglesia y al Ejército a la autoridad civil. Esta era su convicción, esto fue por lo que luchó, y su testamento es muy emotivo porque dice que él muere creyendo que ha hecho en conciencia lo que era bueno para su país. Al paso del tiempo, la figura de Ocampo se fue perdiendo en nuestra memoria histórica y su rescate quedó en manos de autoridades locales y estatales. Sin embargo, vale la pena señalar el homenaje que le rindió el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México en 2015, cuando publicó Melchor Ocampo, el filósofo de la Reforma Liberal, de la doctora Patricia Galeana, en el que se destacan algunos de los pasajes más relevantes de la vida de este prócer liberal, como su defensa del país contra la invasión de Estados Unidos, su exilio, su participación en la Guerra de Reforma y su muerte.